Bienvenidos a esta cápsula económica especial en la que analizaremos los recientes eventos generados en los Estados Unidos por efecto de los impactos que está teniendo las políticas del presidente Trump en términos especialmente de comportamiento de la actividad económica, aunque vamos a repasar otras variables como tasa de cambio y los índices accionarios, incluso los precios del petróleo. La pregunta principal que aborda la cápsula del día de hoy ¿es posible una recesión en los Estados Unidos? Bueno, lo primero que hicimos para contestar esta pregunta es repasar una cantidad de indicadores para ver en qué medida estamos realmente observando una recesión en Estados Unidos o por lo menos alguna desaceleración. Y como ustedes pueden observar en la pantalla, vamos a analizar los temas que tienen que ver con empleo, la confianza del consumidor, la producción industrial y por último, los indicadores de comercio exterior. A continuación vamos a ver cuáles pueden ser otros canales de transmisión de diferentes variables hacia una recesión en los Estados Unidos. Y por último, vamos a analizar algunas consecuencias como la devaluación del dólar y el comportamiento de los precios del petróleo. Bien, abordamos entonces el tema de algunas de las variables. Ya con datos del mes de febrero de este año, tenemos el comportamiento de la tasa de desempleo y del número de empleos generados en ese mes y podemos analizar qué es lo que ha venido ocurriendo en este frente. Al respecto, podemos decir que si bien hay una desaceleración en el crecimiento en el número de ocupados en los Estados Unidos, las cifras en realidad no son de alguna manera muy distintas a las que observamos en los últimos meses. Efectivamente, se generaron 151,000 empleos en el mes de febrero en Estados Unidos, algo menos de lo que el mercado estaba esperando, pero efectivamente es una situación bastante holgada. Una de las hipótesis que se ha venido esgrimiendo en los últimos días es que tenemos, gracias a las políticas del presidente Trump, una pérdida de muchos empleos estatales. Y para observar qué es lo que ha venido ocurriendo, analizamos el comportamiento del empleo dividido tanto en el empleo que genera el sector privado como el empleo que genera el sector gobierno. En esta gráfica, la línea roja corresponde al empleo que genera el sector privado y la línea gris corresponde a lo que genera el sector gobierno. Lo que vemos con datos al mes de febrero es que el empleo en el sector gobierno sigue creciendo, pero sí tuvimos, digamos, una desaceleración importante en el último mes, con un quiebre que es notorio. Sin embargo, se siguen generando empleos en el sector gobierno en los Estados Unidos. Entonces, podríamos decir que por esta vía realmente no tenemos un síntoma importante de recesión. A continuación, analizamos lo que ha venido sucediendo con la confianza del consumidor. Y aquí les traigo el resumen de dos indicadores que existen para Estados Unidos en términos de la confianza. Por una parte está el indicador de la Universidad de Michigan y por otro lado tenemos el indicador del Conference Board. Ambos son resumidos en esta diapositiva y efectivamente vemos para el mes de febrero una caída importante en el nivel de confianza. Sin embargo, cuando analizamos las cifras en forma desagregada, observamos que lo que cayó fue el indicador de expectativas más que el indicador de situación actual. Recordemos que prácticamente todos los indicadores de confianza en Estados Unidos y buena parte en el mundo tienen dos componentes: cómo se sienten los hogares frente a la situación económica actual, pero cuáles son sus perspectivas a futuro en términos de variables económicas. Y lo que vemos efectivamente sí es un deterioro, pero sobre todo de la confianza del consumidor en lo que a expectativas para los próximos meses se refiere. El indicador de situación económica actual no se ha deteriorado realmente en una forma significativa. Cabe resaltar que los consumidores sí esperan que la inflación en Estados Unidos se incremente en los próximos meses. Bien, pasemos ahora al tema industrial y aquí
Tradicionalmente presentamos el PMI manufacturero. Hoy les traigo un resumen de 4 indicadores que la Fed tiene para diferentes zonas geográficas en los Estados Unidos. Aquí está en realidad lo que está ocurriendo con la Fed de Filadelfia, la Fed de Atlanta, la Fed de Texas y la Fed de Nueva York en términos de los sondeos de opinión que ellos hacen dentro de los industriales. Y aquí podemos observar también que no encontramos realmente un indicador que nos muestre una afectación significativa de la actividad económica industrial en Estados Unidos. Esto se corrobora con los datos del PMI que muestran incluso que la producción industrial en el mes de febrero aumentó en la economía de los Estados Unidos. Entonces, por este lado, tampoco realmente encontramos una variable que nos lleve realmente a alguna preocupación sobre lo que ha venido sucediendo. Lo que sí es claro es que tenemos un cambio importante en las expectativas de tasas de interés en los Estados Unidos. Aquí tenemos 2 momentos del tiempo en el que estamos comparando la trayectoria esperada por los mercados en términos de las tasas de intervención. Con datos al día de 10 de marzo, podemos ver cómo el mercado ya estaba descontando 3 descensos en las próximas 3 reuniones en la tasa de intervención para los Estados Unidos. Esto contrasta mucho con lo que habíamos visto en semanas anteriores, en las que se anticipaba 1 o 2 reducciones de tasas de interés. Entonces, ¿de dónde vienen los síntomas de preocupación? Bueno, realmente vienen, también aquí podemos observar lo que ha venido sucediendo con el dólar a nivel global. El dólar viene perdiendo en una forma muy significativa valor en el mundo. Es decir, hay más inversionistas interesados en adquirir divisas de otros países que divisas de los Estados Unidos. El valor del DXY, que mide cuánto valen los dólares frente a las principales 8 monedas en el mundo, efectivamente ha venido perdiendo fuertemente su valor en los últimos días. Bien, aquí encontramos en esta diapositiva realmente cuál es la fuente de preocupación que ha venido atormentando a los mercados en los últimos días. Y es que efectivamente encontramos con los datos publicados para el mes de enero un incremento muy significativo en el déficit comercial de bienes y servicios para esa economía. De hecho, es el déficit más grande que ha tenido desde el punto de vista de exportaciones e importaciones los Estados Unidos en toda su historia. Y esto está basado con datos al mes de enero. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Bueno, algo bastante sensato ante la expectativa de imposición de aranceles por parte del gobierno Trump. Muchos agentes económicos lo que hicieron fue adelantar sus importaciones para, obviamente, evitar el aumento en las tarifas arancelarias. Entonces, en el mes de enero, las importaciones se incrementaron de una forma muy significativa. Las exportaciones no lo hicieron y, por lo tanto, el déficit comercial está adquiriendo, como ya les he mencionado, su valor más alto en la historia de los Estados Unidos. Bien, esto tiene unas consecuencias efectivamente sobre la actividad económica agregada, porque recordemos que la mayor oferta externa de productos resta a el consumo de los hogares, a la inversión de las empresas para obtener el Producto Interno Bruto. Es decir, el mayor gasto en importaciones y ese mayor déficit comercial de los Estados Unidos lo que hace es drenar recursos de una demanda interna hacia una demanda externa y por lo tanto sí tiene una afectación sobre el Producto Interno Bruto. Uno podría decir que los Estados Unidos es en general una economía que no importa mucho desde el punto de vista de compras de bienes al exterior, pero sin embargo la situación no es tan clara. Los análisis que hace la Fed de Atlanta en un indicador que se llama el GDP Now, que muestra mensualmente
el estimativo de PIB para los Estados Unidos muestra que efectivamente ese aumento en el déficit comercial de los Estados Unidos se ha sentido en una reducción importante de los indicadores de actividad económica agregada, pero especialmente debidos precisamente a la situación del comercio exterior y en particular al gran aumento en las importaciones. De hecho, como ustedes lo pueden ver acá, el estimativo que se tenía para el viernes de la semana anterior mostraba una caída del Producto Interno Bruto para el primer trimestre del 2025 muy cercana a ligeramente por encima del 2%. En conclusión, sí podemos tener una recesión en los Estados Unidos en el primer trimestre. Hasta ahora no producto de una disminución de la actividad económica interna, pero sí de la relación de los Estados Unidos con sus principales socios comerciales. Cuando uno desagrega este déficit comercial, uno se da cuenta que son dos países los que están generando este mayor déficit. China, por una parte, y en segundo lugar, Canadá. El déficit comercial con México realmente no ha sido fuente importante de estas variaciones. Bien, miremos ahora qué otros canales de transmisión existen de la situación que estamos observando ahora para tener una recesión en los Estados Unidos. Bueno, el primero que es también obvio y que ya los mercados habían venido anticipando desde hace mucho tiempo, es el canal de la inflación. En la medida en que los aranceles se imponen en los Estados Unidos, los productos, especialmente de la canasta básica, hacen que la inflación aumente y que las expectativas de inflación aumenten. Con esto podemos llegar a tener una reducción del poder de compra de los consumidores, lo cual se traduciría en una disminución en el consumo. En segundo lugar, recordemos que el aumento de aranceles y la planeada relocalización de empresas hacia los Estados Unidos, pues obviamente tiene unos costos importantes para las empresas que se establecieron en otros países. Pongamos el ejemplo de una planta de General Motors en Canadá. Obviamente, cerrar una planta de esta naturaleza en Canadá y trasladarla a los Estados Unidos es costoso, toma tiempo y además hace que buena parte de esas inversiones que se hicieron en años anteriores realmente solamente se reflejan en una pérdida de ingresos para las empresas. Esa relocalización finalmente hace que las empresas tengan que realizar nuevas inversiones, pero pierden lo que habían invertido en esas inversiones en otros países. En tercer lugar, tenemos una altísima incertidumbre por lo que puede llegar a ocurrir. El presidente Trump ya ha impuesto aranceles a México y Canadá, pero a su vez ha dado treguas de un mes y por ahora para otro segundo mes en términos de llevar a cabo las políticas que ellos han requerido en términos del control de fronteras para evitar el ingreso del fentanilo hacia los Estados Unidos. Y esto implica que en este momento los empresarios no saben qué hacer. Es muy difícil, no hay una certeza de si se van a poner los aranceles, por cuánto tiempo se van a poner, incluso sobre sus niveles. Y esto se ha venido complementando con anuncios por parte del presidente Trump de la imposición de nuevos aranceles a la Unión Europea, a Japón y Corea. Incluso se ha hablado de aranceles a la importación de productos agropecuarios que pueden ser producidos en los Estados Unidos. Y obviamente eso paraliza la inversión. Vamos a ver más adelante un indicador sobre esta naturaleza. Hemos tenido también, y eso es parte de las consecuencias de todo lo que estamos viendo, una caída importante en términos de los índices accionarios en los Estados Unidos. Y esa caída en los índices accionarios produce una disminución de la percepción de la riqueza por parte de los consumidores. Es decir, hay un efecto riqueza disminuido que puede afectar las decisiones de consumo e inversión por parte de empresas y por parte de los consumidores. Y por último, esas campañas que estamos viendo de no compre, como las que se han observado en noticieros en países como México o Canadá,
pues ahora obviamente podrán resentir efectivamente el gasto de los consumidores en productos norteamericanos. Y esto obviamente también debería afectar la situación de crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Miremos este indicador de incertidumbre sobre la política de aranceles en los Estados Unidos. Este es el Trade Policy Uncertainty Index. Es un índice producido por la Fed en los Estados Unidos con base en unos estudios académicos de algunos economistas. Y ustedes pueden ver cómo ese indicador llegó hace pocos días a su nivel más alto en la historia, reflejando esta enorme situación de incertidumbre que estamos observando. Y por lo tanto, con esas consecuencias nocivas sobre los planes de inversión y de consumo que hemos venido comentando. Tenemos también una caída importante en los índices accionarios que ustedes pueden ver acá. En realidad, las caídas desde el 28 de febrero hasta el 10 de marzo, en promedio son del 5.7% en el S&P. Son caídas bastante significativas que, como les he mencionado, de mantenerse en el tiempo, pueden generar un efecto riqueza adverso. ¿Cuáles son las acciones que han venido cayendo más? Bien, hay de todo. Hemos visto ramas de la actividad económica que presentan incrementos en los índices accionarios. Uno de ellos es el sector, por ejemplo, de servicios, de hardware y equipo. Esos caen menos, caen menos. Todos están cayendo, pero caen menos. Los que están en verde están cayendo menos. Y hemos tenido grandes reducciones en términos de los precios de las acciones de empresas que producen bienes de consumo, tanto duraderos como no duraderos, y por parte del sector financiero, con caídas que son del 10.8% y del 9.1% respectivamente. Muy bien, ya para terminar, tenemos que mencionar que obviamente la expectativa de menor crecimiento en los Estados Unidos está afectando algunas de las variables a nivel global. El mercado petrolero es uno de esos ejemplos. Los precios del petróleo han venido perdiendo valor en las últimas semanas, no solamente por efecto de la expectativa de recesión en Estados Unidos, sino también por la expectativa de que la OPEP incremente su producción a partir del mes de abril. Sin embargo, no me cabe la menor duda de que alguna parte de esta caída en los precios del petróleo se corresponde precisamente con los temores por una recesión en los Estados Unidos. En conclusión, podríamos decir que la situación en los Estados Unidos es de alguna manera deteriorada, está deteriorada por efecto de los anuncios de los aranceles, que esto está teniendo efectos reales y que puede llegarlos a tener aún más en forma permanente en la economía de los Estados Unidos. ¿De qué depende de que la recesión sea grande o sea pequeña? Bueno, de la confianza, de cuánto y cuándo se pueda recuperar la confianza del consumidor en los Estados Unidos y de cuándo vamos a poner fin a estos anuncios casi diarios en términos de cambios en las políticas arancelarias. Sin duda, esta es una situación que podría revertirse con políticas más claras, más amigables, con un diálogo más consolidado entre los Estados Unidos y sus principales socios comerciales, de tal manera que se genere confianza y retorne de alguna manera la calma a los mercados y a las expectativas por parte de los agentes. Bueno, con esto terminamos esta cápsula especial sobre lo que viene sucediendo en la economía de los Estados Unidos. Esperamos estar con ustedes normalmente a principios del próximo mes con los resultados del PMI y esperamos que con noticias más positivas en términos de lo que viene sucediendo en la economía de los Estados Unidos. Muchas gracias por su atención.